Pues buenas tardes a todos. Mi función aquí hoy es presentar a mi compañero José Luis Manzano, que es el que lleva la sección de salud y bienestar del Ateneo, colaborador del Ateneo y ha hecho ya bastantes presentaciones y me imagino que todos lo conocéis. Tengo aquí una pequeña semblanza de su preparación. En principio le había preparado una especie de dossier con toda la preparación que tiene, que es bastante, pero lo que pasa es que era como una especie de Biblia muy grande. Esto hay que resumirlo. Entonces me ha dado unas breves pinceladas que no representan para nada el grado de preparación de este compañero. Entonces, pues, comenzaré por decir que es un grado universitario en nutrición humana, diplomado universitario en enfermería, en especialidad de enfermería del trabajo, cosa que coincide conmigo, somos compañeros en ese sentido. También tiene un máster en prevención de riesgos laborales, es bachelor en medicina alternativa en el ramo de naturopatía y también diplomado en acupuntura. O sea que una preparación bastante grande y extensa. Por otra parte, es coautor del libro Enfermería Integrativa de la Editorial Panamericana de octubre de 2021 y también coautor de un artículo de BPA, que son bisfenilos A, bisfenola como disocultor reprotóxico. Es un análisis de la enfermería del trabajo de la revista EJOHM, que es la revista de enfermería ocupacional o laboral europea. También es colaborador habitual, semanalmente tiene una colaboración en Onda Jerez, que es el programa Despierta Jerez, y en Onda Cero, el programa Más de Uno Jerez. Y por último, también en su ámbito de formación, es formador de profesionales de enfermería, en cuidados naturales de salud, donde tiene más de 400 horas de formación didáctica y también formador de trabajadores de la Administración General del Estado en Salud y Prevención de Riesgos Laborales, que acumulamos de 600 horas. Y con esta preparación tan enorme, os dejo con él, con su sapiencia, que nos va a dejar bastante impresionados con el tema que tenemos en esta colación, ¿vale? Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, amigos, amigas, ateneístas, curiosos. Espero que el tema que hablemos, no por desconocido, veamos la importancia que tiene. Yo, como digo, cuando me refiero a gente de nuestra edad, ya para nosotros casi que el pescado está todo vendido, ¿verdad? Pero las generaciones que vienen detrás, pues se ven muy implicadas desde el mismo momento de la concepción, ya están en contacto con estos disruptores endocrinos, lo cual está dando, bueno, pues muchos problemas de salud. No sé si os llama la atención la cantidad de niños, por ejemplo, con trastorno del espectro autista o la cantidad de niños que hay con déficit de atención e hiperactividad. Se vincula a la presencia de todos estos disruptores más todos los plásticos que son los que conducen los disruptores en nuestras vidas. En esta primera diapositiva que vemos ahí, veis que hay un rengloncillo enmarcado en rojo, que son todos los nombres que también se le dan a este tipo de sustancias. Cuando parece que no queremos nombrar las cosas con un nombre y le ponemos mucho, no sé si me da la impresión de que queremos despistar, ¿no? El término disruptor endocrino viene del inglés. Incluso ellos, cuando hablan de los disruptores y lo abrevian como DEC. Yo lo abrevio como disruptor endocrino DE. Y para empezar esta charla os voy a poner esta imagen de un petirrojo en un olmo. Raquel Carson, conservacionista y bióloga estadounidense, en el año 1962 ya advertía del peligro que tienen los tóxicos, los contaminantes sobre el medio ambiente. Y dice así: fumigamos los olmos y al llegar la siguiente primavera ningún petirrojo canta, porque el veneno se ha hecho lugar y abierto camino poco a poco de la hoja a la lombriz, de la lombriz al petirrojo. Queremos combatir algo y no somos a veces conscientes del daño que eso trasciende. Para fumigar un olmo acabaron con la vida de la lombriz y del petirrojo. Es una alegación a todo esto de lo que venimos a hablar y de la importancia que tiene, ¿verdad?
¿Cuándo empiezan a descubrirse esto de los disruptores endocrinos y qué problemas se vio que había? Claro, ya en la década de los 80 se observó que, sobre todo en animales de mar, anfibios, reptiles acuáticos, cañaillas y gasterópodos marinos, había una transformación en su género, que se denomina intersex e imposex. El intersex no es más que la feminización de los machos, de forma que en sus testículos aparecen hormonas femeninas, un altísimo grado de estrógenos, una bajada del nivel de andrógenos. Voy a ponerme gafas. También aparece hermafrodismo como digo, en faunas acuáticas y anfibias. ¿Se vio esto por qué? Porque hubo un derrame accidental a partir de la industria agrícola de dicofol en los lagos de Florida, en los lagos Apopka, que sabéis que tienen muchísimos caimanes. Y observaron que a partir de ahí había diezmado mucho la población de caimanes. Entonces observaron que difícilmente había partos, había muchísimos abortos entre las caimanas, que los que nacían morían jóvenes, que los que nacían y desarrollaban y llegaban a la edad adulta no eran capaces de reproducir como hasta ese momento se había producido, y lo que había era esta transformación de su reproducción. También se observó en las aves de los grandes lagos americanos, donde se emparentaban las hembras con las hembras. Ya la hembra no buscaba macho, ni el macho buscaba hembra, sino que las hembras se querían emparentar entre ellas. Y también se observó este intersex, esta feminización de los machos en peces de ríos de Estados Unidos, de Europa y concretamente aquí en España, en el río Ebro, a raíz de una industria textil que vertía el río. También se dieron casos de intersex en los peces, donde en los testículos del animal macho aparecían óvulos femeninos. Al mismo tiempo que se observa el intersex, aparece el imposet. ¿Qué es eso? Que en las hembras de los animales aparecen rasgos masculinos. O sea, como estáis viendo, todo como muy intercambiado, ¿verdad? Y eso se dio sobre todo en las cañaillas de Huelva, concretamente también se dio en Galicia. ¿Y por qué vino esa transformación de esa anormalidad? Bien, por una cosa que se llama TBT, tributiltin. Ustedes dirán, ¿y eso qué es lo que es? Muy fácil. Son esas impregnaciones que le hacemos a las cubiertas de los barcos para que no se le peguen lapas, no se peguen algas, no se peguen... Claro, pero son sustancias volátiles. Yo lo imprimo, pero eso no deja de emitir. Pues toda la fauna que se cría o que crece alrededor de los puertos donde están estos barcos atracados, pues se ven afectados por estos disruptores endocrinos y aparecen este tipo de problemas. Vamos a definir, sin meternos en grandes complicaciones, qué es realmente un disruptor endocrino. Es una sustancia química derivada del petróleo, que es capaz de alterar nuestro equilibrio hormonal, pero no solamente el mío, sino también el de mi descendencia. Todo esto llega a nuestra vida relativamente años 70, cuando hay una gran explosión de todo este tipo de sustancias a partir de la industria química. Por tanto, ya muchos de nosotros habíamos desarrollado, ya éramos medio adolescentes, nos afectó poquito. Pero, como dije antes, nuestros hijos y nuestros nietos están en contacto desde el minuto cero. Estas sustancias disruptoras tienen la capacidad de provocar efectos adversos en la salud de uno y de su progenie. ¿Por qué? Porque interfieren en el funcionamiento normal del sistema endocrino. Y aquí digo un poco lo que es el sistema endocrino, un conjunto de hormonas y de glándulas que van a regular ¿qué? Nuestro metabolismo, cómo tenemos que funcionar por dentro, cómo deben de funcionar nuestros órganos y qué debemos de esperar de ellos. Van a interferir sobre ello, sobre el crecimiento, sobre la reproducción, ya hemos visto, ¿no? Y sobre muchísimas otras funciones vitales. Los seres vivos, animales, disponemos de aproximadamente 50 hormonas. Y son prácticamente iguales en todos los seres vivos, con muy poquitas diferencias. De ahí que esos investigadores que detectan en el lago Apopka todo eso que pasaba en los caimanes, se plantea, si esto está ocurriendo con los animales, ¿qué no estará ocurriendo con los humanos, ¿no? Y a partir de ahí pues hay una mayor interés por estudiar y determinar qué es lo que están haciendo estos disruptores endocrinos en la especie humana. Según la OMS, y no hablo de cifras pequeñitas, bueno,
Compuestos químicos creados por la industria hay aproximadamente 250.000, 250.000. Se habla de que más de 1.000 son sustancias que tienen esa capacidad de ser un disruptor endocrino. De esas 250.000, 1.000 tienen esa capacidad. Se le conoce también como COP, compuestos orgánicos persistentes. Se mantienen siempre y de por vida en el ambiente. No desaparecen, son persistentes. Y además son ubicuos, que quiere decir que están en todos sitios y en todo momento y en todo lugar. Es muy difícil abstraerse de ellos. Lo máximo que podemos hacer es tratar de resguardarnos en la medida del posible, y al final de la exposición quiero dar muchas pautas para que al menos los tengamos medio controlados. La mayoría de ellos no han sido estudiados lo suficiente para ver qué repercusión tiene sobre la salud humana. La industria química va muchos pasos por delante de la investigación y no tiene la obligación de decir, voy a poner este producto en el mercado, como se hace con los medicamentos, ¿no? Hago ensayos clínicos, veo que es apto y lo pongo. No, ellos lo ponen y luego los investigadores tienen que detectar y que descifrar cuál de ellos es el que está produciendo ese problema. Claro, como veis, en miles que hay, es una cosa altamente compleja. Y ahí están los investigadores que los pobres míos no saben para dónde tirar. ¿Qué tipo de disruptores endocrinos vamos a encontrarnos y dónde están? Que ya empezamos a materia que nos pueden interesar, ¿verdad? Los hay naturales, que son los fitoestrógenos, muchos de ellos procedentes sobre todo de las legumbres. Ahí se habla de la esquinisteína, que está en la soja, o del cumestrol, que es un fitoestrógeno que está en el garbanzo. Pero son totalmente tolerables por el ser humano y no producen ningún daño. Es más, yo incluso me atrevería a decir que nos vienen muy bien. Si, por ejemplo, comparamos sociedades las occidentales, como la nuestra, con la oriental, concretamente China, Corea y Japón, los cánceres hormonodependientes allí son la mitad que aquí. Y posiblemente este fitoestrógeno como protector de esa mayor cantidad de cánceres, que aquí no es la soja, un alimento que habitualmente consumamos y, por tanto, no tenemos esa protección. Si nos vamos a los disruptores sintéticos, tenemos los disolventes, los lubricantes industriales, las dioxinas, bifenoles, los plásticos, los plaguicidas, fungicidas, algunos medicamentos también tienen capacidad disruptora endocrina, y algunos medicamentos de uso muy común, como puede ser, por ejemplo, un paracetamol o un naproxeno, tienen capacidad de disruptor endocrino. Y también los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Estos son los nombres de los grupos, y dentro de cada grupo hay muchísimo, como podéis entender. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Bueno, el bifenol se va a encontrar dentro de los envases de los alimentos. Antes le explicaba a Jaime, si abrimos una lata de conserva, vemos que tiene una pequeña peliculita recubriendo, que lo que hace es que aísla el alimento del metal para que el metal no contamine el alimento. Pues eso es bifenol A. Si ese alimento, además, como suele ser una conserva, lleva aceite y hay una gran afinidad entre estos disruptores y las grasas, pues parte de la capacidad disruptora de ese alimento va a trasladarse, de la lata se va a trasladar al alimento. También lo vamos a encontrar en el papel térmico. En el 2008 ya hubo aquí un cierto revuelo porque chicas dependientes de supermercados, cajeras de supermercados, empezaban a tener descendencia con defectos congénitos en su descendencia. Aparecían cristorquidias, que son un huevecillo que no termina de bajar, se queda en el abdomen. Aparecían hipospadias, que significa que los niños nacen con 2 orificios en el pene en vez de con 1, y todo eso llama mucha atención. Y se vio una directa relación con los bifenoles A que traían los papeles térmicos de las cajas de supermercado. Desde entonces se pusieron de moda hacerlo todo vía internet, ¿no? Te mando o incluso a papel impreso. Para que tengamos una idea, ese ticket de compra que con el tiempo desaparece y se desdibuja, eso es un papel térmico y está impreso a través del bifenol A. La resina epoxi, la vajilla de usar y tirar, todo está hecho con bifenol A. Si nos vamos a los talatos, los hay de 2 tipos, de alto peso molecular y del bajo peso molecular. El alto peso molecular también está en los recubrimientos o en los envases de alimentos.
en el PVC, es que la letra es muy pequeñita, incluso en muchos dispositivos médicos. Cuando nos cogen una vía, cuando nos ponen una sonda, todo eso son derivados de este tipo de sustancias. Sin embargo, los ftalatos de bajo peso molecular están fundamentalmente en la cosmética y en la perfumería. No hay cosmética o perfumería que se libre de estos ftalatos. Contaminantes orgánicos persistentes. Aquí tenemos al DDT, desapareció en el año 70 del mercado, se prohibió en todos los países occidentales, pero aún existe en el ambiente. Aún tenemos en nuestro cabello restos de DDT, y hace ya 50 años de aquello. Las sustancias perfluoradas, que son los antiadherentes, por ejemplo, de las sartenes, los antiadherentes de las sartenes también se desprenden y también son disruptores endocrinos. O sea que, como veis, bueno, los tejidos ya ni os cuento lo que traen, retardantes de llama para que a mí, si se me cae la colilla del cigarrillo, no me lo queme. O mira qué chulo que me he comprado un traje antimanchas. Si es un traje antimanchas, porque está plagado precisamente de estos perfluorados que son antiadherentes, y lo que evita es que la mancha se adhiera al tejido. Por lo tanto, control de todo esto, muy poco. Todo viene de Asia, prácticamente todos los tejidos vienen de Asia, y ahí no hay un control exhaustivo de la composición que tienen los tejidos. Y vamos a pasar un poquito. ¿Cómo llegan a afectarnos? Ahí vemos una imagen que parece muy infantil, ¿verdad? Vemos la hormona natural de color rojo y vemos al disruptor endocrino con ese antifaz negro, tratando de a ver por dónde esquivo yo la hormona y la suplanto. De modo que lo que hacen es, al receptor que está diseñado para la hormona, llega y lo ocupa ese disruptor endocrino antes que la propia hormona. O bien no permite que la hormona ocupe ese receptor endocrino y, por tanto, lo bloquea. De modo que, ¿cómo actúan? Imitando la acción de las hormonas naturales, activando o inhibiendo la acción de su receptor. Por tanto, ya la respuesta que va a dar mi organismo no es la apropiada, es una respuesta errónea o no voy a dar una respuesta. Bloqueando y compitiendo por esos mismos receptores. Van a alterar la síntesis, el transporte y el metabolismo de las hormonas y la eliminación de las mismas. Y va a modificar la expresión o la función de los genes relacionados con nuestro sistema endocrino. Además, tienen otra particularidad. Actúan a muy bajas dosis. Una exposición a alta dosis sería una sola exposición y no va a producir daño, mientras que una baja dosis y permanente en el tiempo, y ya hemos visto por lo que he explicado hasta ahora que son inevitables, están ahí siempre dando guerra. Y además, cuando ese contacto se da en periodos críticos del desarrollo, hablamos del embarazo, hablamos de la edad fetal, embrionaria, la lactancia, la infancia, la adolescencia. En estos casos, cuando los disruptores se ponen en contacto con los seres humanos, pues van a alterar todos esos cambios hormonales que deben de desarrollarse. Los efectos son acumulativos e irreversibles. El daño se hace y ya no hay vuelta atrás. Y se transmite, como dije al principio, a las generaciones futuras. Problemas de salud que se le asocian a estos disruptores endocrinos. Tengo aquí puesto particularidades. ¿Por qué? No a todo el mundo le afectan igual, va a depender de lo intrínseco de cada uno, va a depender del tipo de disruptor al que estoy habituado a ponerme en contacto, va a depender del tiempo de contacto, de la vía de administración. La más común es la vía digestiva, pero también existen otras vías, como puede ser la dérmica o puede ser la inhalatoria, ¿no? Pues dependiendo de todos esos factores, va a manifestar unos problemas de salud u otros. Lo que sí se sabe es que el factor de contribución directamente provocado por los disruptores está entre el 3 y el 7% de las enfermedades que sufrimos la humanidad. Entre el 3 y el 7, que parecen que son números pequeñitos, pero cuando empezamos a sumar los millones de enfermedades que se dan al cabo del año, al final es un número bastante considerable. Y siento deciros, mayoritariamente sois mujeres, que sois las más perjudicadas. Soy las más, digamos, la diana de todos estos disruptores endocrinos,
sois vosotras más que los hombres. ¿Y cómo van a afectar a nuestra salud? Ahí tenemos al páncreas, como aumentando el riesgo de diabetes, de insuficiencia o de resistencia a la insulina, etcétera, de obesidad, pero también de cáncer de páncreas. El timo es una glándula que tenemos aquí que tiene mucho que ver con la inmunidad, pues va a descender nuestro sistema inmunológico de forma que nos vamos a defender peor de las enfermedades y, por tanto, voy a estar con un sistema inmunológico más deteriorado. Eso que ha hecho que se disparen los casos de asma, los casos de alergias, por ejemplo, y los casos de enfermedad autoinmune. Todo esto se relaciona directamente con los disruptores. A nivel de tiroides, aumento de la obesidad, aumento del cáncer de tiroides y, por supuesto, hipotiroidismo e hipertiroidismo. A nivel del hipotálamo, de la glándula pineal y del cerebro, ¿cómo va a actuar sobre nosotros? Pues con trastornos del comportamiento, ya hemos dicho al principio que se han disparado en estos últimos años, con déficit de atención, con hiperactividad, pero que también se relaciona con el autismo, con la mayor incidencia de Alzheimer y de Parkinson. A nivel renal, puede manifestarse con fallo renal, y a nivel del sistema reproductor, pues con cáncer de mamas, cáncer de próstatas, de ovarios, malformaciones congénitas y menor fertilidad, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si habéis observado que las parejas jóvenes ahora les cuesta mucho quedar embarazados. No sé si coincidís vosotros conmigo, pero antes de penalti se había casado mucha gente de nuestra edad, de verdad. Hoy no se casa nadie de penalti. Y yo creo que todo esto está detrás, evidentemente. Si quisiéramos cuantificar a eso que nos gusta mucho ponerle números a las cosas, ¿verdad? Aquí se dice que del 70 al 90% de casos de enfermedad crónica se ven afectados por estos disruptores. No es el causante, el disruptor, pero sí en el agravamiento. Y el 23% de las muertes prematuras también se da por la intervención de estos disruptores endocrinos. Todos estos son estudios que se han ido publicando a lo largo de los años. Estudios que se publicaron en el 2016 estimó que en la Unión Europea el costo anual que esto tiene para la salud oscila entre los 150.000 y 217.000 millones de euros. Mucho dinero, Nos está costando todo esto, aparte de nuestra salud, para que unos pocos que tienen la industria se estén forrando a nuestra costa económica y de salud. El presupuesto de España de sanidad está en 100.000 millones de euros. Fíjate, y esto, ¿dónde más se estima que está ese gasto? En los déficits neurocognitivos por la exposición prenatal a estos disruptores en los niños. Ahí se estima que puede estar alrededor de los 100.000 millones de euros. En la obesidad, fíjate, en la salud femenina, solamente por el tratamiento de los fibromas uterinos y por la endometriosis, ya eso está costando 1.410 millones de euros al año, que podrían ser evitados si todo esto no estuviese en el mercado o las autoridades se pusiesen en serio y dijeron, hasta aquí llegamos. Hemos hablado de que la mujer es, desgraciadamente, para vosotras, más sensible a todo esto y por eso le hago un especial apartado a la salud femenina. Tenéis un sistema endocrino que es más sutil y más delicado que el nuestro y más sensible. Pero es que además sois las portadoras de los nuevos seres vivos, a los que dais de mamar con vuestra lactancia materna. Y todo eso no es más que una transferencia de toxinas de la madre hacia el bebé. De modo que el primogénito pues, ha podido llevar prácticamente la mitad de los contaminantes que tiene la madre. Si os puedo decir, si no tenéis aprecio por vuestros hijos, es que tengáis muchos y le deis mucho de mamar, que es la única forma que tenéis de limpiaros, vosotras. Hoy se sabe que esa barrera placentaria que protegía al bebé de cualquier cosa del exterior que no tuviese que llegarle, esa barrera placentaria, hoy los nanoplásticos se la saltan y entran a mansalva en el desarrollo fetal de los chiquillos. Y aquí os pongo el ejemplo del hipotiroidismo. Se dan 12 casos de hipotiroidismo en mujeres por cada caso que se da en hombres, cuando es una hormona o una glándula, que tenemos los dos sexos. Sin embargo, dije antes, soy mucho más sensibles.
Los medicamentos para corregir este tipo de problemas son el 5º medicamento más vendido en España. Y parece ser que todavía la clase médica no ha puesto los ojos en el problema. Escuchaba, mira, aquí traigo un libro del doctor Olea, Líbrate de tóxicos, para mí es un profeta de todo esto, ¿no? Y él decía, estamos hartos de hablar con los pediatras por estos casos de hiperactividad de los niños, de déficit de atención, de autismo, y dicen que, bueno, que eso será de la hormona de los pollos, ¿no? Y no terminan de creerse que todo esto tenga que ver con estos cambios ambientales, no genéticos. La genética no cambia de una generación a otra, tarda mucho, esto es un cambio ambiental, por eso discutía antes con... Entonces decía, y ahora estamos convenciendo a los veterinarios, que parece que están más receptivos a ello. ¿Por qué? Le hemos convencido de que los animales de compañía, nuestros propios animales, están todo el día en nuestra casa. Tenéis que saber que en las casas se multiplica hasta por 15 o por 20, la contaminación exterior es mucho más alta en casa. Ellos están todo el día en casa, están todo el día olisqueando todo ese polvo tóxico que desprenden todas las ropas que tenemos, todos los muebles que tenemos, está a su alcance, o se están lamiendo todo el día. Dice, estamos detectando muchos cánceres en animales mayores, mucho hipertiroidismo y mucho hipotiroidismo, y estamos convenciendo a los veterinarios de que se den cuenta para ver si siguen aumentando y llega a otras esferas. Le llaman especie centinela. Y tras la observación de estos animales, que además viven menos años, están viendo cómo estos problemas pueden llegar a desarrollarse en los seres humanos. No sé si alguno tiene un gatito mayor, ya viejecito, si notáis que se pone muy histriónico, no es que le haya cambiado el carácter, es que posiblemente está desarrollando un hipotiroidismo o un hipertiroidismo, ¿eh? Bien. Sí. Se lo van tragando, claro. También. Sí, pero es que es cierto, y ellos lo contienen en su pelo, y no deberíamos de dormir con animales, ¿eh? Pero eso está en el ambiente. Realmente es que esto está en el ambiente. Difícil de... Hablando de salud femenina y de reproducción. Aquí está un poquito más grande porque la letra es demasiado pequeña. Van a alterar reduciendo la maduración de las células sexuales. Van a alterar la fertilidad, la formación de la placenta, el ADN y todo esto que lleva a que tengamos niños con bajo peso al nacer, a tengamos malformaciones como las que nombré antes, criptorquidias y pospadias, aumento de riesgo de obesidad en la mamá, de diabetes gestacional, de hipertensión durante el embarazo. Todo esto se está observando y todo esto está modulado por todos estos disruptores. Siguiendo con el tema de la salud femenina, me quiero referir a Florence Williams, una periodista americana que en el año 2012 publica un libro que se llama Tetas, una historia natural y antinatural. Y en su libro declara, por su estudio, por lo que ella pudo en su día recapitular, que en el vientre de las mujeres embarazadas, en los fetos y en los senos de las madres lactantes, fijaros, tienen estalatos, bisfenoles procedentes de los plásticos, insecticidas y plaguicidas como el DDT o el clorpirifos, que es un matacucarachas, malatión y lindano, que son contra los piojos, que no lo teníamos de chicos, pero que aún tenemos, y permitrinas también tenemos, fungicidas, dioxinas carcinogénicas, retardantes de llama bromados, derivados fluorados, parabenos, etilenglicol, aditivos de pinturas, una barbaridad. Todo esto está en el seno, en el vientre, en la placenta de las mamás que están embarazadas, ¿eh? Voy a hacer un poquito de patria, ¿eh? He captado estas dos imágenes de esa publicación que hicimos en esta revista que se llama iJones. Se publicó, el doctor Domingo de Pedro y yo lo publicamos. Pertenecemos a un grupo de toxicología dentro de la Asociación Española de Enfermedad del Trabajo y, bueno, mandamos el estudio que habíamos hecho y nos lo publicaron. Y ahí, fijaros, en el caso del bisfenol A, cómo afecta a la salud reproductora de la madre. Voy a acercar porque casi no lo leo. Reduce la reserva ovárica,
produce la mujer menos ovarios en contacto con los bifenoles, irregularidades menstruales, alteraciones estrogénicas y de la hormona folículo estimulante, síndrome de ovario poliquístico. ¿Cuántos síndromes de ovario poliquístico estamos viendo en chicas jóvenes? ¿Y cuánta endometriosis? En los hombres, oligoastenoterapoespermia, traduzco, menos número de espermatozoides, más vagos, incluso con deformaciones en su forma. Eso está produciendo el contacto con estos disruptores endocrinos. Fragmentación del ADN, disminución de la libido, hipoandrogenismo, pocas hormonas masculinas, pocos andrógenos. Sobre la gestación y el desarrollo fetal, mayor número de abortos, de partos prematuros, de hipospadias y de criptorquidias, atrofias testiculares, TDAH, ansiedad y depresión en niños, por nombrar algunos. Y vamos a poner un ejemplo que nos afecta a todos, para no hacer sexismo. La obesidad puede afectar tanto a hombres como a mujeres, ¿verdad? ¿Cómo estos disruptores endocrinos pueden afectarnos y hacernos que engordemos más? Primero, en contacto con ellos van a alterar el número y el tamaño de los adipocitos. Va a aumentar en mí el número de células grasas y además las va a hacer más grandes. Blanco y en botella, si son más en número y se hace más grande, pues vamos a acumular más grasa, ¿verdad? Alteran el metabolismo basal, que es el consumo energético que yo tengo en condiciones de no movimiento. También van a alterar el comportamiento del tejido adiposo, la sensibilidad a la insulina. Ya decíamos que había un mayor riesgo de obesidad, ¿verdad? Y también van a alterar las hormonas que tienen que ver con la saciedad y con el apetito, la grelina y la leptina. De modo que, ¿qué va a hacer en nosotros? Que nos cambie el apetito, que no tenemos saciedad y que incluso es capaz de modular las preferencias que yo tengo por ciertos alimentos. Hablando de obesidad y también proponer un ejemplo de sustancias que tienen que ver con la obesidad, vamos a hablar de los perfluorados, que son esas sustancias antiadherentes que sobre todo traen sartenes, envueltas de alimentos, cajas de pizzas, la ropa, el textil del hogar tiene mucho antiadherente porque no queremos que se nos manche la cortina, no queremos que se nos manche el sofá y todo es a costa de estos antiadherentes. Bien, un grupo de científicos desarrolla o presenta el primer mapa español de los niveles de perfluorados que hay. Como veis, Andalucía está ahí en el término medio. Pero gallegos, vascos y catalanes tienen unos niveles altísimos de perfluorado. ¿Por qué se utilizan esto en la industria? Primero, pues son muy resistentes, tienen mucha estabilidad química y fijaros aquí, porque es capaz de adherir al antiadherente. Y ahora me explico. Cuando hablamos, por ejemplo, de antiadherente en las sartenes, hablamos del Tefal, ¿verdad? Sartenes de Tefal antiadherente, o el Teflón, o el Gore-Tex, que son los tres antiadherentes que más se conocen. Bien, este tipo de sustancias que son antiadherentes, yo me las puedo tomar a cucharadas que a mí no me van a hacer daño. ¿Por qué? Porque son antiadherentes y no se van a adherir a ningún sitio. Van a entrar y van a salir. Pero entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en quién une a ese antiadherente con esa sartén metálica, digamos, ¿no? Ese producto que une al antiadherente con la sartén son estos perfluorados. En concreto, los PFOS y los PFOAs, altamente tóxicos. En Andalucía estamos alrededor de 6,5 a 7,5 microgramos en sangre, cuando no deberíamos de superar el 5. Todo el país está por encima del rango mínimo. Ahí también vemos algunas estadísticas. Cuanto mayor vamos siendo, mayor va siendo nuestra concentración, lo vamos acumulando. Habla también de cómo las mujeres pueden desprenderse de ello, que ya hemos dicho que es pariendo mucho y dando mucho de mamar. Y aquí hay una curiosidad, que es durante el año cuándo se producen los mayores índices, y parece que es en primavera y en verano. Yo pensando, digo, bueno, será porque todo el mundo se pone a dieta y quiere las cositas a la plancha y ya dejamos de cocinar en ollas y lo hacemos todo a la plancha. Antiadherente, digo yo. El antiadherente
ya que estamos en ello, si tenéis sartenes que están arañadas, es cuando empiezan a soltar estos PFOS y PFOA. Mientras que estén intactas, podemos usarla. Tampoco aquí vamos a hacer una revolución y lo vamos a tirar todo por la ventana. Tenemos que ir, mi consejo, ir adaptando nuestras viviendas a lo que ya sé y conozco, pues reemplazo. Y dirán ustedes, bueno, pero esto es una merienda de negros, ¿no? Aquí no hay control, aquí nadie controla nada. Realmente sí, la toxicología es la rama de la ciencia, de la medicina, que trata de investigar qué tóxicos pueden alterar la salud de las personas, ¿no? Y dentro de la toxicología, la toxicocinética estudia el manejo por parte de cada organismo de una sustancia a lo largo del tiempo, cómo le afecta. Y entonces se ponen unos límites. A nivel, por ejemplo, de reglamentaciones, se hablan de dosis admisibles. ¿Qué quiere decir? Este veneno, este contaminante, no vamos a llamarle veneno, este contaminante usted lo puede tomar hasta esta cantidad, por debajo de la cual no va a tener usted riesgos para la salud. ¿Por qué? Pues lo va usted a desechar, lo va usted a metabolizar y soltarlo, ¿vale? La industria, sin embargo, utiliza otros términos que también son válidos, que son los IDAS, ingesta diaria admisible, por encima de la cual no se debe de consumir. Pero esto en sustancias químicas, como pueden ser los fungicidas, etcétera, 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 tiene cierto sentido. Pero cuando hablamos de disruptores endocrinos, este tipo de mediciones no nos valen y por eso es el desmán que hay. ¿Por qué no nos valen? Primero, son persistentes, están siempre y en todo lugar, son ubicuos. Cada disruptor endocrino tiene un efecto de bioacumulación. Como yo no termino de eliminarlo todo, voy acumulando un poquito, pero al día siguiente, como estoy otra vez en contacto, voy a acumular cada día un poquito más. Ya veíamos antes como los PFOAs y PFAS en los mayores está mucho más alto por esa bioacumulación. También esto es muy importante, porque entre ellos no se ha estudiado el efecto cóctel. No se sabe cómo interactúan unos con otros. Lo normal no es que yo me aplique un disruptor endocrino. Lo normal, si yo me pongo, por ejemplo, una crema hidratante, es que de golpe me estoy poniendo 30-40. Si además utilizo un champú, etcétera, 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 al cabo del día nos hemos puesto 400 disruptores endocrinos. Ese efecto entre ellos no se valora nunca. Nadie lo ha estudiado. Y luego, estas IDAS y estas dosis admisibles, que forman parte en gran medida de la enfermería y de la medicina del trabajo, están dadas para personas adultas y sobre todo varones. Porque también hay que decir que las mujeres entran en muy pocos estudios clínicos, porque hombres que se pueden quedar embarazadas y ya no nos vale. Pero bueno, soy mayoritarias, soy más sensibles y sin embargo siempre los estudios van sobre varones. En este caso, ¿qué es lo que están ignorando? Que están afectando a niños, incluso a fetos. Por tanto, estas IDAS, estas dosis admisibles, no me valen para aplicarlas a los disruptores endocrinos, ¿no? Y además, porque se retienen en nuestra grasa, tienen esa capacidad lipofílica y se quedan retenidas en nuestras grasas. ¡Oh, qué barbaridad! Y algunos dirán, bueno, ¿por dónde empezamos? Me corto las venas, me las dejo crecer. ¿Qué diría aquel? En mi opinión, yo creo que deberíamos de empezar por los plásticos. Nos tienen demasiado invadidos, digamos lo que más fácilmente nos podemos desprender de ellos, donde podemos ser más conscientes del daño que están haciendo en el medio ambiente y, por tanto, yo invito a que reduzcamos al máximo el contacto con los plásticos. Y cuando voy a comprar, por favor, póngamelo en un papel, no me lo pongan en una tarrina de plástico. Y si me están vendiendo aquí cebollas a granel y cebollas empaquetadas, pues yo las compro a granel y no las compro ya empaquetadas. ¿Para qué quiero yo 4 cebollas que en cuanto llegue a mi casa voy a tirar una barqueta de blanca de poliesterano que lleva 3 envueltas de papel film? Que no se recicla. Porque el problema de los plásticos, y ahí está muy en pequeñito, es el reciclar. Solo el 10-15% del plástico que generamos se está reciclando. ¿El resto dónde va? Al mar. O se quema a cielo abierto, con lo que eso contamina. O las aguas de botellas. 54.000 partículas de plástico tiene 100 mililitros de agua de botella frente a esta que es de grifo. A partir de ahora ya sabes. O te busca...
Sí, sí, porque lo que tienes que tener en casa es una botellita de vidrio y traértela de vidrio. Claro, claro. Entonces, reducir el mayor contacto con los plásticos. Una vez que reduzco, reparo y no compro más, no pongo más en el mercado, reparo el que tengo. Si se me estropea la radio, la mando a reparar y le doy otra vida. Reutilizar, bueno, pues ya esto no me sirve aquí, pero mire, lo mismo hago, le doy la vuelta y hago un macetero. ¿Por qué no ponerlo en la calle? Porque no se está reciclando. A nadie le interesa el reciclado, a nadie. 10-15% lo máximo. Y para que veáis la relación que puede tener todo esto de los microplásticos con los disruptores endocrinos. Mira, y esto, bueno, en amarillito, la industria del plástico hoy actualmente ocupa el 6% de la producción mundial de plásticos. Y estamos hasta aquí. Bien, en el 2050 esto se va a multiplicar por 3. O sea, si ya estamos saturados, pensemos en el 2050 cómo vamos a andar de plastificados, ¿verdad? Bueno, todo el mundo sabe que los plásticos que se tiran al mar, por ejemplo, por el contacto con el agua, con el sol, con el viento, etcétera, etcétera, pues se va degradando y se convierte en microplásticos y esos microplásticos a su vez en nanoplásticos. Un nanoplástico puede ser la 20ª parte de un cabello, o sea, inapreciable, ¿vale? Eso no se ve, eso está en el mar flotando, formando parte de, bueno, de los alimentos de los peces, ¿no? Estas sustancias, que ya dije antes que son lipofílicas, tienen una gran afinidad por la grasa. ¿Qué es lo que hacen mientras que están en el agua? Van adhiriendo, por ejemplo, bacterias marinas, que contienen grasa, las bacterias, como cualquier ser vivo, tóxicos químicos procedentes de los carburantes de los barcos, todo eso lo va uniendo al microplástico, ¿vale? Que forma parte del alimento del pescadito que después nosotros llevamos a la mesa y nos comemos encantados. Forman parte de nuestra cadena trófica y pasan al ambiente. Bueno, como sabemos todos, el sol da en el mar, se evapora el agua, no solo agua, en nanoplásticos tan pequeñitos que se une a ese agua. Por tanto, llega a la nube el nanoplástico y de pronto llueve. Y llueve para todos sitios y en todos lados. Por tanto, ya los nanoplásticos están en todos sitios. La vía principal, insisto, es la vía digestiva. ¿Eliminamos? Sí, por supuesto. Porque nos comemos cada día casi una tarjeta de crédito. Entonces no podemos estar acumulando todos los días una tarjeta de crédito. Eliminamos mucho, pero no todos. Siempre algo va a quedar en nuestro organismo. Esto es un estudio que hicieron midiendo el consumo de plástico en los supermercados de 6 países europeos y España está en el segundo lugar de consumo de plástico en supermercados. Y como dice aquí esa imagen, casi la mitad de ellos innecesarios. En total son 16.600 millones de envoltorios cada año entre los supermercados. Este señor, el doctor Olea, hizo un estudio y llegó a la conclusión de que por cada 16 kilos de compra en un supermercado, 3 son plásticos. Pero no te lo pierdas. Tú vas a la caja y empiezas ya a poner cosas metidas en plástico y cuando le pide una bolsita te dice, no te la tengo que cobrar porque así procuramos que los consumidores gasten menos plástico. Es que tienen una cara que se la pisan. O sea, está usted vendiendo la comida empaquetada en plástico y ahora me va a negar una bolsa porque dice que yo voy a contaminar. Un despropósito, insisto. Factores en contra, bueno, mayor producción, no se recicla y el plástico no es biodegradable. Eso va a estar siempre en el ambiente durante décadas y décadas y décadas. El profesor Langriland, que es el director del Observatorio Global de la Salud del Planeta, un carguito, ya dijo, todos los daños que provoca la exposición a plásticos son riesgos graves, crecientes y subestimados. No estamos dando la importancia que están teniendo para todos los humanos y en todas las etapas de la vida. Ahí veis también un cerebro lleno de burbujitas de colorines. ¿Por qué? Porque la barrera hematoencefálica, que también era una barrera magnífica para protegernos de muchísimos tóxicos para que no llegasen al cerebro y nos pudiesen alterar, esa barrera también se la pasa por el forro y entra como Mateo por su casa. De hecho, hoy se están detectando que muchos de los ateromas o de los ictus
que se producen, ya hay presencia de microplásticos, lo mismo que los infartos, lo mismo con los cálculos renales, lo mismo que los cálculos biliares. Se sabe que la vesícula es un reservorio de gran parte de los plásticos que estamos consumiendo. Si vamos a luchar contra ellos, vamos a saber si alguno se escapa de la quema, ¿vale? Los plásticos se identifican con ese triangulito y con un número interior. Bien, olvidemos del 1, que son de usar y tirar, el 2, que están en envases de plástico un poquito más rígidos, el 3, que son plásticos todavía más duros, pero prácticamente no se permiten doblar, el 6, que se utiliza también en vajillas de usar y tirar, o el 7, que está hecho con la mezcla de sobrante de todos los plásticos. Esos, por favor, intentemos quitarlos de la cocina. Y sí, mantenemos algunos que sean o el número 4 o el número 5. El número 4 es difícil de encontrarlo, pero el número 5 está muy presente en nuestra cocina. Sería el único que me da mis garantías para que yo, si pongo algún alimento caliente en ese recipiente, no haya una migración de microplásticos hacia el alimento, ¿vale? Porque el problema está en el calor. Si yo tengo uno de PET 1, bueno, el PET 1 es que no es reutilizable, eso es usar y tirar. Tengo uno del PET 2 para meter hielo en el congelador, pues bueno, no pasa nada. El problema es cuando unimos plásticos con alimentos calientes. Mira, fijaros que, de verdad, somos algunos, el ser humano en general es para comérselo. Europa prohíbe la venta de envases de platos, de tenedores, de cubiertos, en definitiva, y de vasos de un solo uso. Dice, se acabó tanto plástico. Ya no se venden más en los supermercados este tipo de productos. ¿Qué hace el productor, el fabricante? Pone en el envase, se puede utilizar de 1 a 10 veces. Y pone el mismo producto en las mismas condiciones. Quien hace la ley, hace la trampa. O sea, te venden productos de usar y tirar, pero te ponen el envase que lo puede utilizar varias veces. Como lo puede utilizar varias veces, ya se escapa de esa norma que prohibía la venta de artículos de un solo uso. Reducir la exposición. Aquí es donde está la clave. Vamos a dar ciertas pautas y vamos a hablar de ello. Por ejemplo, como he dicho antes, evitar plásticos calientes en la cocina. Ya no solamente a guardar la comida, sino ese cacito que tengo, esa espumaderita que tengo de plástico que se pusieron muy de moda, se vendían en IKEA muy baratos, todo eso en contacto con calor desprende, pero no miles de nanoplásticos. Esas espátulas que hay o esas lenguas que usamos para rebañar, yo no la he tirado, pero yo espero que esté la comida fría para usarla. Los cazos sí los he tirado, ya lo he cambiado todo por madera y metal, pero como se ha hecho siempre, si es que todas estas cosas nuevas que nos han hecho la vida más moderna y más cómoda, al final no ha sido gratuito. Solo PEC 5, que también, o PP, porque a veces no viene el numerito, pero vienen las siglas PP o PEC 5, garantizan la no migración de calor. Las siliconas, si las vamos a usar para hacer cubitos de hielo, muy bien, pero si vamos a usarlas para hacer magdalenas para el nieto con forma de corazoncito, lo estamos envenenando. Desprenden muchísimos bifenoles, muchísimos eftalatos y dimeticonas 3 y 4, que son altamente tóxicas y altamente disruptivas. Eso, ahí no tengas dudas, directamente. Sartenes antiadherentes, ya hemos dicho, los PFOA y PFAS, cómo funcionan. Además son obesogénicos. Oye, que como a la plancha pensando que estoy haciendo una dieta saludable y al final me estoy tomando sustancias que me están impidiendo que yo adelgace. No comer la comida quemada, tiene menos que ver, pero bueno. No comprar frescos empaquetados. Si puedo optar por comprarlo a granel, lo compro a granel, ¿vale? Y si es ecológico, mejor. ¿Qué ventaja tiene el ecológico? No lleva insecticida, no lleva fungicida, no lleva fertilizantes, microplásticos sí, desgraciadamente, porque el terreno donde se cultiva y el agua de lluvia con el que se riega ya lleva implícito esa participación de nanoplásticos. Lavar la fruta y la verdura ya baja su carga tóxica y si la podemos pelar, mucho mejor. O desechar, por ejemplo, vasos de bebidas calientes.
¿eh? Es que yo voy al bar todas las mañanitas que están frente del trabajo y me traigo mi cafelito en ese vasito blanco de por spam, ¿eh? Y lo necesito cada mañana. Bueno, pues a partir de ahora voy a ir por el mismo café, porque lo tengo como costumbre, pero le voy a decir al de la cafetería, mira, ponme en esta tacita que me lo voy a llevar. Y yo llevo mi tacita. O si tengo una máquina de estas de echar monedas para poner un café, no voy a dejar de tomar café porque me gusta y porque forma parte de mis costumbres, ¿verdad? Pero yo en cuanto sale ese papel o ese vasito, me lo vuelco en una tacita de porcelana o una tacita de metal y está en el menor tiempo en contacto posible con ese alimento en caliente, ¿eh? Porque ahí tenemos otra mentiriquilla. Vaso hecho con bambú, con cartón reciclado, ¿sí? Me lo creo, pero el interior que impide que ese café caliente salga fuera son bifenoles y son talatos. Y aquí, poleros algunos, ¿eh? Elige siempre alimentos de temporada. Los alimentos enlatados, no más de un consumo a la semana. Preferible siempre que esas conservas vengan en vidrio. Sería mucho mejor que vengan en vidrio. Evita esa comida que hay lista para comer, que es meter en el microondas y yo me la como. Todas esas cubiertas que trae por dentro son nanoplásticos, son bifenoles, son talatos. Oye, es que está muy bien hecho y me gusta. Pues muy bien, yo cojo, lo saco del molde y aunque se rompa la lasaña y no esté visible, yo me la calento en un plato, ¿vale? O esas patatas que venden que dice 7 minutos de microondas y están listas, que vienen envueltas en papel. Pues ese papel, ese plástico que las envuelve, pues eso desprende lo más grande. Tanto que el almidón de la patata se transforma y ya no es el almidón de la patata común y normal. Ya es un nuevo almidón, que mi organismo no está acostumbrado a él, ¿vale? No consuma palomitas de maíz de estas que van al microondas. ¿No habéis dado cuenta? Mucha advertencia. Ojo al abrir, que quema. Y realmente eso a qué temperatura se pone. Y nunca sale ardiendo. ¿Por qué? Lleva un revestimiento de plomo, ese papel, para que no salga ardiendo. El plomo se transfiere al final a las palomitas. Vamos a comprar las palomitas y las voy a hacer en la sartén a mi gusto. Los ahumados, también. Total, si fuera un ahumado tradicional, podría tener un pase, ¿eh? Pero los ahumados de ahora son sal, azúcar y venga glutamato y venga aditivos para que tengan una apariencia y un sabor ahumado. También consumo esporádico, no más de una vez al mes. En el cocinado, ya hemos dicho, no usar plásticos, lo menos posible. Eliminar la grasa de los alimentos. Si ya sé a partir de esta conferencia que estáis oyendo que acumulamos todos estos disruptores en nuestra propia grasa, pues lo mismo van a hacer los animales. Entonces, antes de cocinarlo, le quito la grasita porque es donde están el mayor número de tóxicos que tiene ese alimento. Ojito con las barbacoas y con quemar los alimentos. Usar siempre un papel, un albal, por ejemplo, que evite el contacto directo del alimento con el fuego, ¿eh? Mientras que el albal no se ponga negro, no hay problema, es seguro. Si vemos que el albal se oscurece, hay que cambiarlo, ¿eh? Pues ya empieza a desprender óxidos de aluminio. Ventilar bien la cocina mientras que estemos cocinando, también es importante, ¿eh? Y así a la hora del almacenamiento, bueno, pues no metamos en lavavajillas cosas que no sean PP5, PP o PEP5, ¿vale? Ni en lavavajillas ni en microondas. El resto, pues lo tenemos que lavar a mano si lo queremos conservar, pero no meterlo en ese agua caliente del lavavajillas ni en el calor del microondas. De los productos del mar, ¿qué podemos decir? Bueno, los pescados de estuario, que básicamente hoy todo lo que comemos es de piscifactoría, pues también tendrían que no solamente decir el origen, sino de qué está alimentado ese pescado, porque si al final está alimentado con piensos sintéticos, que vete tú a saber de qué, pues no nos dan una garantía, ¿no? ¿Las cabezas de gamba contienen cadmio? Sí, señores, ya nos lo dijo el ministro de Sanidad hace 2 Navidades, que tuvo el tío una habilidad, día 22 de diciembre, nos dijo, las cabezas de la gamba tienen cadmio, ya lo podía haber dicho antes y hubiese comprado otra cosa que no fueran gambas, ¿no? Pues sí, tienen cadmio y eso es cierto.
Evitemos consumir grandes depredadores, contienen muchísimos metales pesados y muchísimos contaminantes y, por supuesto, muchísimos microplásticos que llevan añadido también muchos disruptores. Tiburón, pez de espada, mero, esporádicamente, una vez al año, porque me apasiona 2 veces al año, pero cuidadito con ellos. Se puede consumir una vez a la semana depredadores medios, tipo atún, salmón, dorada, nunca en embarazadas ni niños, ni el anterior, Y sí, peces pequeños. Ahí podemos tener un poco más la puerta abierta. Yo escuchaba a una nutricionista hablando de que el salmón se podría comer hasta 4 veces a la semana. Digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Que está bueno conocer los boquerones ni las sardinas de aquí de la bahía? Me pareció una barbaridad, ¿no? Porque es un medio también de contagio, ¿verdad? ¿Por qué pongo todos los pescados azules? Porque son muy grasos. Y como estos acumulan grasa, pues por eso les he puesto. Pero igual que esto, pues una cedilla, una pescadilla. Sobre productos de la tierra, en la medida de lo posible, consume eco. Todo lo que son frutas, verduras, frutos secos, legumbres, etcétera, etcétera. Ojo con los higaditos, con los hígados y con sus derivados, los menudillos. Todos esos despojos de animales pueden venir muy contaminados, sobre todo si son animales que se han criado en macrogranjas, y sus derivados, los patés, etcétera, etcétera. Uy, pero es que el paté me encanta. Bueno, pues que sea ibérico, que ya sabemos que el ibérico, para que sea ibérico, pues tiene que crear en el campo, tiene que comer bellota, poco pienso, etcétera, etcétera, y tenemos ahí una cierta garantía. En definitiva, carnes y huevos mejor de animales criados al aire libre, menos estresados, menos impronta de todos estos tóxicos sobre sus carnes. En productos del hogar, un mundo. Elegir, si es posible, que estén libres de disruptores. A veces no es fácil encontrarlos, sobre todo en las grandes distribuidoras, muy difícil que alguno no tenga disruptor. Pues compremos productos ecológicos para limpiar, o no nos gastemos el dinero. Recuperemos el bicarbonato, el perborato de sodio, el limón, el alcohol de limpieza, el vinagre de limpieza. Y debemos de meter tanto perfume y tanto tóxico como existe en los productos de limpieza. Aclarar bien la vajilla, que no quede el resto de detergente, que también el detergente lleva su participación. Los ambientadores, las velas, los inciensos, y sobre todo si son baratos, no son nada naturales, aunque te digan que tiene aroma natural, y resulta que lleva el limonene, que es un derivado sintético con olor a limón, ¿no? Por ejemplo. Que podemos utilizar plantas naturales, aceites esenciales que no ambienten la habitación, no utilizar insecticidas químicos, podemos cambiarlo por jabón de Beltrán. Si la planta tiene una intoxicación no muy grande, el jabón de Beltrán elimina esos pequeños parasitillos y esas pequeñas cositas que le puedan salir, y estamos no contaminando, porque, insisto, nuestras viviendas son el mayor foco de contagio y de contaminación de estos disruptores endocrinos. Pues con un poquito, lo diluyes en agua y a partir de ahí con tu flip. Yo lo uso en casa y la verdad, para fumigar. Yo en cuanto le veo alguna motita blanca a la planta, ya estoy Sí, yo lo uso en casa y me va muy bien, No es una maravilla, pero bueno, si en vez de utilizar 3 veces el insecticida químico lo utilizo una, pues 2 veces que me he ganado, ¿vale? Porque aquí se trata de eso, No vamos a estar nunca libres de nada, pero sí, si me pongo en vez de 5, 2, oye, pues ya me he ganado 3. Y no exponernos donde está el éxito. Reutilizar o volver al papel y a la tela para el bocata del niño del colegio, o del trabajo. La talega del pan, que siempre han sido de tela, pues volvamos a ella. Y los tickets térmicos, como decía, nunca junto a alimentos grasos. Si compro carne, en el paquete donde me van a envolver la carne, que no me metan el ticket, porque si es un ticket de estos térmicos, todo el bifenol a través de la grasa se va a transferir a la carne. Hay herramientas que nos ayudan a seleccionar qué puedo comprar o no. Ahí nombro algunas. Yo no tengo conflicto de intereses con ninguna, ¿no? Quizás la más conocida sea yuca, pero también está esta otra que se llama el coco, y estas otras con nombres en inglés que no me atrevo a decir para no meter mucho la pata. Aquí, como veis, puse un asterisquillo y es que lo voy a explicar aquí.
Años 70, el mismo lago de los Caimanes, pero 10 años antes, hubo un derrame de gas naranja. Eso lo provocó una base militar que había cerca del lago Apopka y contamina las aguas. Y entonces a un experto le dicen, oye, vamos a ver qué podemos hacer para descontaminar el lago. Y él observa que las aguas que están más próximas a las plantas estaban menos contaminadas. Y dice, oye, vamos a ver si realmente qué podemos descubrir con ello. Y empezó a investigar. Entonces, en habitaciones cerradas metía muchos disolventes volátiles en el ambiente, al mismo tiempo que metía muchas macetas de un tipo, de otro o de otro de plantas, y vio que realmente esos niveles de contaminantes volátiles bajaban incluso a veces hasta desaparecer. Dijo, tate, las plantas tienen un poder anticontaminante ante todos estos disruptores y todos estos productos tóxicos, ¿no? ¿Y cómo purifican las plantas? Entran a través de los estomas de las hojas, que son eso por donde a través de donde hace la fotosíntesis, de donde respira la planta. Bien, a través de esos estomas se produce ese intercambio entre el gas, la planta y la atmósfera. Como estos componentes orgánicos son muy volátiles y tienen muy poco peso molecular, pues penetran fácilmente dentro del estómago, del estoma, y ya la planta lo metaboliza, lo elimina o hace lo que sea, pero no se lo quita del medio ambiente. Y él concretamente publicó estudios sobre la azalea, la hiedra, los crisantemos y los ficus. Y fijaros, cada uno más o menos permitía eliminar ciertos contaminantes. En el caso de la azalea, los xilenos, los amoníacos y el monóxido de carbono. Entonces él decía, bueno, pues esto para ponerlo en la cocina o en el baño, que es donde más contaminantes de este tipo hay, pues funcionar bien. Y así, por no alargarlo mucho, distintas plantas. Pero hay más. También se detectó con el aloe vera, con los potos, con las orquídeas y con los helechos, que tienen capacidad de purificar el ambiente que respiramos. Por lo tanto, podemos incluir ese tipo de plantas en nuestra vida para que tengamos el ambiente más. Y en higiene personal, ¿qué os voy a contar? Consejos: reducir la cantidad y el número de aplicaciones al día que hago de perfume, productos de cosmética, de estética, de peluquería, etcétera, etcétera. Si tengo que utilizar compresas o tampones que sean eco, estamos incorporando algo, una zona muy sensible, donde la temperatura es mayor, donde hay mucha inervación vascular y, por tanto, estáis muy expuestos. Y si no, ahora que se han puesto de moda las copas menstruales, imaginaros poner una copa menstrual de silicona en el lugar que estáis imaginando. Pues si me gustan las copas, las voy a comprar sin disruptores endocrinos, porque ahí, aquí viene gran parte del aumento de endometriosis y de ovarios poliquísticos que existen en la población joven. Si me quiero proteger del sol, olvídese de los protectores químicos y vamos a utilizar protectores físicos. No digo ropa y gorro, que también es un protector físico, sino protectores que estén hechos a base de óxido de zinc o dióxido de titanio. Me van a proteger igual del sol, no del cáncer, insisto, porque tampoco el otro protege del cáncer, pero sí de la quemadura solar, ¿vale? Pero no me estoy intoxicando. Sobre todo a los chicos jóvenes les afecta muchísimo a su fertilidad el uso de los protectores químicos que llevamos usando durante muchísimos años. Cambiemos el gel por la pastilla de jabón. El gel lleva parabenos, muchos parabenos. En Dinamarca se prohibieron. Los jabón, incluso te lo puedes hacer tú aquí, tengo una pequeña recetilla, porque nada más que hace falta una grasa buena, puede ser un aceite de oliva, sosa cáustica y agua destilada. Y con eso me hago yo mi propio jabón. ¿Que quiero que huela a cúrcuma? Pues le echo cúrcuma. ¿Que lo quiero verde? Le echo espirulina. ¿Que quiero que huela a rosa? Le echo aceite esencial de rosa. Y dejemos de tanto químico. Comprar a granel, o en envases que sean biodegradables. Hoy se venden muchos champús que parecen que no vienen en botes, sino que vienen como una especie de bolsa, que ya te dice, el envase contiene mucho menos plástico, menos humedad. Aportar algo, poquito a poquito, cómo tenemos que cambiar esto. Mira, cada mañana una mujer que se pinte,
que se maquille, se pinte labios, uñas, se ponga su crema hidratante, se ponga su base debajo, se duche, se lave el cabello, se está poniendo de golpe, nada más que empezar el día, más de 400 disruptores, por no llegar a decir miles, por no ser exagerado, pero más de 400 seguro. Cada envase de esto, vamos por detrás, y tiene 30, 40, 50 disruptores. Por biomonitorización, que es un estudio que están haciendo en Europa, ven cómo funciona eso en el organismo. Y se sabe que a partir de las 6 horas se empiezan a desprender a través de la orina. Pero esas 6 horas que ha estado ese disruptor dentro de ti, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha podido cambiar o modificar? ¿Y dónde están los riesgos? Bueno, los champús, los geles, acondicionadores del cabello, las cremas, tienen benzofenonas y siliconas. La silicona es lo que se prohibió en Dinamarca. Las pastas de dientes, es que es todo, triclosan y parabenos. Los tintes del cabello, resorcinol, todos son disruptores endocrinos. ¿Qué es lo que hace esto? Fijar el tinte al cabello para que nos dure mucho más tiempo. Pintura de labios, parabenos. Los parabenos también le da flexibilidad. Perfumes, talatos. Champú antipiojo, permetrina, lindano. Esmalte de uñas, trifenilo. Eso hace que no se agrieten y se mantengan durante más tiempo la uña bien pintadita. La acetona quita esmalte, lleva benceno. Los protectores solares químicos, los que nos venden con protector 50, que esto no nos falte, que dice el dermatólogo, no se te olvide, en cuanto salgas de tu casa te lo pone. Pues eso llevan benzofenona 3, oxibenzonas, cancenos y oxicinamatos. Todos son disruptores endocrinos. Todo ingrediente que cuando veamos por detrás ponga o termine en ETH, sospechar de que es un disruptor endocrino, ¿vale? Y cuando vemos que también aparece, incluso ya hasta en los productos de limpieza del hogar, el término parfum o fragrance. ¿Qué pensáis vosotros que es parfum o fragrance? Pues perfume y fragancia, ¿verdad? Sobre todo los hispanohablantes, son términos en inglés, pero a nosotros los hispanohablantes, a lo que me da a pensar es que este producto lleva perfume y fragancia. Ole que bien, olerá bien, ¿no? Pues no. El término parfum, y fragancia es la forma de utilizar hasta 3.000 compuestos químicos sin ser declarados al consumidor. O sea, que cuando llamamos parfum a todos esos 40 o 50 ingredientes que vemos, el término parfum pueden ser 2 o 3.000 más, que no hay la obligación de declarar al consumidor. Lo conoce el regulador, pero no el consumidor. Como veis, la industria lo hace estupendamente, no saben cómo engañarnos. Otra cosa que tiene la cosmética es que no te dice la cantidad, te dice la composición, pero nunca te habla de la cantidad, cosa que, por ejemplo, un medicamento está obligado, un alimento está obligado. Aquí no, aquí en Chascastilla. En la vivienda, ya vamos terminando. Colchones, sofá, todo esto está lleno de retardantes de llama, bromados y compuestos volátiles. Las cortinas de baño, bifenoles. A ver, que haya que ir por destacar. Intentemos, si tengo que cambiar un mueble, pues voy a intentar que sea un poquito más de madera o de cuero y no caer en la tentación de, por ejemplo, no barrer las casas. Si yo barro la casa, lo que estoy haciendo, ese polvo tóxico, lo estoy moviendo por todo el ambiente. Aspiremos. Mucho más aconsejable aspirar. Ventilar siempre las habitaciones. El polvo doméstico es tóxico, muy tóxico, porque está lleno, ya no es materia orgánica como antes, ahora son materia sintética lo que encontramos en el polvo de las casas, que, como decía antes, los perrillos, y los niños que echamos al suelo son los más contaminados. Cambiar los filtros de aire acondicionado habitualmente. Si tenemos chimeneas, como también sabemos que todo está súper contaminado, pues pongamos una cubierta de cristal para que al menos no nos salga humo. Medicamentos, ropa. Lavar siempre la ropa antes de su primer uso. Pero se hace falta incluso 2 veces. Y si es muy oscura, que sepáis que lleva una cantidad de metales pesados que están prohibidos en Europa, pero como viene el tejido fabricado de China, pues nadie lo controla.
Cuando no trae retardantes de llama, cuando no trae perfluorados antiadherentes, mejor la ropa ecológica, por supuesto, detergentes incluso ecológicos para lavarlo. A nivel de transporte, pues repostar gasolina y no estar ahí en el ambiente. Hay una opción, que mi mujer no me oiga, que vende coches nuevos, que es optar por un segunda mano en los vehículos. A partir de 6 meses ya el coche ha soltado muchos de los disruptores que trae de fábrica, ¿no? Cuando entremos en el coche con estos días de calor y ponemos el aire acondicionado, antes incluso de poner el aire acondicionado, abro ventanas y salgo andando para que ese aire caliente salga. Y luego pongo el aire y ese primer aire que salga. Y luego ya cierro y adapto a la temperatura. Bien. Siempre me gusta dar alguna pauta, por lo menos para que nos llevemos con algo de, bueno, cómo podemos limpiarnos, si eso de limpiarnos entra dentro de este lenguaje, ¿no? Bueno, como una exposición diaria, una forma de limpiarnos como es sudando a diario. Por tanto, apostar por el ejercicio físico, adaptado, pero que nos haga un poquito sudar para que así, a través de la piel, pues desprendamos cositas. Consumir más verduras que productos de origen animal. 3 ventajas. Es más sostenible a nivel global del planeta. Aporta menos disruptores, tiene menos grasas donde acumular, y además lo vegetal nos va a dar un aporte extra pues, de antioxidantes, antiinflamatorios, detoxicantes, etcétera, etcétera. Por tanto, una alimentación más vegetal y, a ser posible, ecológica. Y alimentos que nos den un plus, como puede ser una cúrcuma, un orégano, un ajo, cebolla, clavos, brócolis, que todos tienen esas propiedades. La manzana, se sabe que la pectina de la manzana elimina ciertos contaminantes. Beber agua, muy importante, para que el filtro del riñón esté limpio y podamos a través de la orina también desechar muchas de estas cosas. Infusiones de té matcha, de hibisco, de rooibos. Las frutas rojas del bosque, plagadas de antioxidantes. Rechazar en la medida de lo posible todo lo ultraprocesado o industrial y utilizar formas de cocinado que no sean tampoco muy agresivas. Si necesito hacer una depuración un poquito más profunda y quiero dedicar una semana cada 6 meses, una vez al año, de hacer algo más importante, pues, ¿qué nos puede ayudar? Mira, fijaros, los sulforafanos que traen las cebollas, los ajos, si lo unimos a un aminoácido que se llama taurina, eso sí está estudiado, que nos protegen de todo ese tipo de contaminantes. Con lo cual, bueno, darnos una sauna, 10-15 minutos, abre poros y suelta porquería. Masaje o drenajes linfáticos, tomar vitamina C como un gran antioxidante que es, también nos ayudaría a eliminar parte de todo este. Y si tenemos grasa acumulada y queremos perder grasa, ojito. Si yo pierdo grasa, no se van los disruptores endocrinos con ella, sino que esos pasan a sangre. Por lo tanto, vamos a aumentar en sangre ese nivel de tóxicos. Y entonces habría que hacer esta depuración un poquito más a fondo. Así que si pretendo perder peso, bien porque hago actividad física, porque hago dieta o porque tengo una situación de estrés tremenda que me está comiendo por dentro, tener en cuenta eso, que si yo pierdo grasa, esos disruptores van a pasar a sangre. Y no sé si habéis oído en alguna ocasión estas manadas de aves migratorias que se pegan en un sitio comiendo, atiborrándose para luego hacer 20, 30.000 kilómetros hasta que llegan a su destino, ¿verdad? Y no habéis oído nunca cómo esas bandas de aves a veces caen fulminadas al suelo, muertas. ¿Y mueren por qué? Algunas por inanición, o sea, de hambre y de sed, porque son de ponerse a nadar, a volar y no parar, ¿no? Pero en muchos casos se ha analizado y es por hepatitis tóxica. Claro, toda esa grasa acumulada que tenía antes de emprender el vuelo con todos esos tóxicos dentro, pierdes la grasa, sube todos esos tóxicos a sangre y produce una hepatitis tóxica. Sí, porque tenemos una naturaleza de paz tremendamente fuerte. Sí, mira, yo en otras ocasiones he dado conferencias que son mucho más. Esta es como es, pero no por ello debemos de ignorarlo.
tomar complejos antioxidantes, los polifenoles procedentes del cacao, de la uva roja, de los frutos rojos, también pueden ayudar a eliminar. La clorela, un alga de agua dulce, es detoxicante y ahí sí también hay estudios que dicen que es capaz de eliminar, de atrapar y de expulsar el mercurio y el cadmio. Y luego tenemos, y esta es la última diapositiva, luego tenemos órganos que llamamos emuntorios, que son órganos que están dedicados a eliminar nuestras toxinas que vamos acumulando. Ahí están los riñones, por supuesto, el hígado, que es un filtro, es un laboratorio puro y duro, pero también tenemos la respiración y la piel. Bien, para mantener un hígado saludable, pues podemos hacer infusiones de cardo mariano y tomarlas con cierta regularidad, o en este periodo en el que yo me he propuesto hacer una limpieza especial, ¿vale? Si lo que quiero es limpiar riñones, agua, por supuesto, apio, cebolla, que son dos grandes aliados de los riñones, y a nivel de fitoterapia, pues una infusión de cola de caballo o una infusión de diente de león, que el diente de león va igual de bien para el riñón que para el hígado. A nivel de pulmones, pues ese ejercicio físico que hablaba antes, que va a ayudar, pero también podemos tomar, por ejemplo, un aceite esencial de eucalipto, con eso también estoy ambientando mi vivienda, que igual a mejor, o tomillo en fitoterapia, que es un grandísimo aliado del respiratorio. Y a nivel de piel, pues cosmética natural, y hacer, bueno, que por lo menos no sigamos añadiendo disruptores endocrinos. Y hasta aquí quería llegar. Me he extendido más de lo que quería, pero es que cuando hago este tipo de presentaciones nunca soy capaz de decir, esto no interesa. Siempre veo, y cada vez cuanto más leo, más voy incorporando. Lo siento por la hora que es y por si os he aburrido demasiado. Si hay alguna pregunta que yo pueda aclarar. Bien. Sí, perdona. En primer lugar, no se graba, María Jesús. Sí. En primer lugar, felicitarte por la exposición. Ha sido muy instructiva. Y hacerte dos preguntas. Mira, una es, el agua que bebemos, la mayor parte viene en conducciones de plástico, los tubos que... Entonces, eso como... ¿qué es lo que desprenden y que consumimos con ese agua? Sí. Agua hay que beber. Y hoy se sabe que la del grifo contiene menos partículas plásticas que la de botella. No sé si habéis notado una subida en el precio del agua. Y es porque Europa, no hace mucho, está obligando a que las depuradoras de agua depuren mejor las aguas para que llegue un agua mucho más sana y más pura al consumidor. Es cierto que los sistemas de limpieza no son óptimos, pero en ellos está. Pero aun no siendo óptimos, a nivel de microplásticos y de disruptores, vamos a tomar menos a través del agua de grifo que del agua embotellada. Entiendo que hay disruptores entonces en el agua que nos viene, que bebemos con... Sí. Bien, mira, y la otra cuestión, en ningún programa de salud nos hablan de la prevención de este tipo de disruptores. Sí. En ninguno. ¿A qué se debe? Yo pienso que hay poca sensibilidad por parte de los sanitarios, porque la tengo yo. Porque este Domingo de Pedro me convenció para publicar una cosa sobre el bifenol A y entonces ya me metí, digo, hostia, esto no me lo puedo callar, esto la gente lo tiene que saber. Si en el centro de salud te dan este tipo de charlas, ya sabes que en el Ateneo sí te la damos. Yo creo que es falta de sensibilidad. Cuesta todavía entender que este tipo de sustancias afecten tanto a la salud, pero bueno, los números están ahí. ¿Y por qué? También, ¿quién es el culpa de todo esto? El poderoso, la gran industria. Y con esto no hay quien se quiera, nadie se quiere meter con ellos. Eso también es otra verdad. Porque mira, claro, ahí me llegan, como uno investiga en Internet, pues le llegan muchas noticias. Los japoneses han inventado unos plásticos que son igual de eficientes que los que tenemos y son hechos a través de sustancias vegetales. O sea que formas de hacer las cosas bien las hay. Pero claro, le quitamos el chollo a los que manejan
el petróleo y toda esta gran industria química que nos rodea. Hacer la consideración esta, que en ningún programa de ningún partido político aparece ninguna mención a uno de los problemas de la salud, la obesidad, pero nada. Y por lo que has contado es tremendo. Y voy allá, es lo que nos cuesta. Es que tenemos problemas para mantener el sistema de salud universal y gratuito y estamos tirando el dinero para tapar los fallos de de la gran industria química, pues. No, yo te iba a preguntar que has hablado de... del tema de aumentar el consumo de verduras y frutas y vegetales, pero es que hay que comer proteínas, José Luis. Sí, he dicho aumentar, simplemente. De todas formas... ¿O tomar B12 o bueno, qué? Dentro de la alimentación vegetal, y aquí alguna vegetariana que me consta, tenemos las legumbres, tenemos los frutos secos como fuente de proteínas. Los propios cereales tienen su proteína. ¿Qué pasa? Que a veces hay que mezclar unos con otros. Por ejemplo, tradicionalmente hemos tomado lentejas con arroz, porque la proteína que le falta a la lenteja la tiene el arroz. En cuanto yo hago juntos, ya tengo una proteína como la de la carne. Pero te voy a decir, ni siquiera la misma comida. Yo puedo tomar el arroz por la mañana y la lenteja por la noche y ya se encarga el organismo de, entre esas dos comidas, hacer una buena proteína. La vitamina B12, algas, por ejemplo, o complementos. Abandonar la carne nunca. Como decía, y si un cocino ibérico, que yo le tengo auténtica devoción, por Dios. Por Dios. Mira, es que, claro, me vienen muchas situaciones cotidianas al pensamiento. Todos los fármacos vienen con plásticos, todos. Todo. Esto debería de ser un movimiento social, de decir, no queremos más plásticos. Si yo tengo las cebollas sin plastificar, me las llevo sin plastificar. Si yo me apetece una Coca-Cola y la tengo en vidrio, me llevo la de vidrio y no me llevo la de lata ni la de plástico. Y el propio fabricante tendrá que darse cuenta de que no tiene que fabricar ni en plásticos ni en latas, porque la gente está demandando vidrio. Te voy a poner un ejemplo, que hace 2 o 3 años era casi inaudito ver un tupper de cristal en un supermercado. No se veían. Hoy se están viendo y cada vez más tuppers de cristal. ¿Qué pasa? Que la gente no quiere plásticos o no queremos plásticos y el fabricante, que es lo que le interesa vender, ganar dinero, dice, ¿tú qué quieres? ¿Cristal? Yo te lo hago de cristal. O sea, le da igual. Si muchas veces es cuestión de decir, utilizo una materia prima o utilizo otra. Ellos van a ganar dinero y nosotros no lo vamos a gastar igual. Pero, Dios mío, lo que usted me venda que sea bueno. Ya está, es lo único que pido. Que no nos engañen. Que no parfum y fragance. Y por la puerta de detrás sin pedir permiso y sin hablarlo, porque todo esto, el problema que tiene es que nadie nos dijo en su momento las consecuencias que va a tener, porque si eso es así, oye, pues yo ya hace 50 años, cuando todo esto sale al mercado, ya yo hubiese actuado de otra manera, no, pero nos han puesto las cosas tan fáciles, usar y tirar, oye, qué cómodo, qué modernos, y al final, estas son las consecuencias. Si no hay más preguntas, os voy a explicar una cosita, porque cuando lo escuché me quedé y digo, esto está muy bien para explicarlo, porque es muy fácil de entender. Por ejemplo, el hipotiroidismo provocado por estos disruptores endocrinos. Fijaros qué cosa más fácil. Cuando hacemos las analíticas, vemos que tenemos la T2 y la T3, ¿verdad? La T2, que es la hormona tiroidea, pero inactivada. Para que se active necesita de yodo. ¿Vale? Se le aporta el yodo y entonces la T2 se convierte en T3, que es la hormona tiroidea activa. Bien, si yo estoy en un ambiente donde hay un exceso de retardantes de llama bromados, que contienen bromo, ¿vale? Y yo estoy continuamente respirando eso, el bromo, para que nos vamos a hacer un poquito de memoria, está en el grupo de la tabla periódica de los elementos de los halogenados. Creo que era flúor, cromo, bromo, yodo y astano. Pues ya lo tenía ahí. Tú respiras eso y la T2, pues en vez de utilizar el yodo, utiliza el bromo, que lo tiene al ladito,
sin ningún tipo de problema. ¿Y qué pasa? Que no se produce la hormona T3, la hormona activa. Vas al médico, usted está fatal de la tiroides, no está produciendo hormona tiroidea, entonces vamos a prescribírsela y se soluciona el problema. Fijaros que me he explicado bien de qué modo tan simple podemos estar alterando nuestras tiroides. Pues así es. Muchísimas gracias por la paciencia y por la presencia.